Muy buenos días, querida familia. Les saluda Carlos Alberto González Mendoza y vamos a compartir ahora la meditación del capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Este capítulo tiene cuatro partes, ¿no? En la primera tenemos la narración de la muerte de Juan el Bautista. En la segunda, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. En la tercera, Jesús camina sobre las aguas e invita a Pedro también a hacer lo mismo. Y finalmente, en la cuarta porción, vamos a tener milagros de sanidad hechas por Jesús en Genezaret. Bien, entonces, respecto a la primera porción, la muerte de Juan el Bautista, solamente podemos recordar brevemente el rol que cumplió Juan en la vida de Jesús. Además de ser su primo, fue el que preparó el camino para la venida de Jesús. Pero también nos conecta brevemente con el entorno político que rodeaba este tiempo de Jesús, ¿no? Un entorno político que siempre se caracteriza por la presencia del pecado, ¿no? Herodes, que se relacionaba con la esposa de su hermano, este, del rol de Juan de hacer conocer lo que es una situación de pecado como la de Herodes, la estrategia política que siempre se tiene de generar versiones para ocultar lo que se está haciendo, ¿no? Como Herodes que dice que Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado. Entendemos que como Herodes tenía preso a Juan el Bautista y Juan era muy apreciado por la población, no quería generar algún tipo de reacción de parte de ellos, ¿no? Y finalmente vemos cómo los desenlaces en el mundo político dependen de ciertos hilos muy finos que pueden tener giros muy bruscos, como que, por ejemplo, este, produzca la muerte de Juan el Bautista. Ante ello, Jesús, conociendo la noticia, dice que se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado, ¿no? Pero cuando la gente lo oyó, le siguió desde las ciudades. Y acá vemos luego el otro aspecto que también, siguiendo un poco la línea del análisis político, representa la multitud de personas en necesidad, reflejo quizás de un gobierno que está de espaldas al pueblo. Y de alguna manera también Jesús nos regala lo que debería ser el perfil de un político, sin que él sea político, por supuesto, que es el de estar conectado con la necesidad de la población. Y Jesús muestra ahí claramente su preocupación, su sensibilidad por la gente, pues decide darles de comer. Eso da pie a que se produzca el milagro que nosotros conocemos. Yo quisiera resaltar en este milagro el rol de los discípulos, ¿no? Porque ellos juegan un rol clave al llevar o distribuir esos panes y peces que Jesús multiplicaba hacia toda la multitud que estaba con ellos. Entonces acá vemos claramente que uno de los roles o de las responsabilidades del discípulo es conectar al pueblo y sus necesidades con el poder y el amor de Dios. Y eso es lo que debe guiar también nuestras vidas ahora como cristianos que seguimos a Él. A todos nos atañe esta visión, a todos los que nos llamamos discípulos de Jesús nos atañe esta visión. Luego tenemos en la tercera porción de este pasaje el milagro de caminar sobre las aguas. Jesús de alguna manera siempre buscaba tener tiempos a solas o tiempos apartados con sus discípulos. Y eso implicaba tomar distancia de las multitudes que lo seguían. Entonces acá vemos cómo él
envía a sus discípulos en la barca y él mismo se encarga de despedir a toda la gente. Y sube a un lugar para orar y tiene una especie de vigilia en ese lugar, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el lugar de la gente, ellos tienen en mente que Jesús se ha subido al monte a orar, los discípulos están en medio del mar y por lo tanto si acampan alrededor, en algún momento Jesús va a bajar y lo van a ver. Pero lo que Jesús hace es bajar en la cuarta vigilia, silenciosamente, y se dirige a la barca, ¿no? Y la única forma que puede tener Jesús de llegar a la barca es caminando sobre las aguas. Ese hecho es muy importante porque vamos a ver luego cómo la multitud siempre estaba buscando enterarse por dónde estaba Jesús para inmediatamente pasar la voz a todos y acercarse a él con sus necesidades, buscando una manifestación de su poder a favor de ellos. Es importante que nos detengamos un momento en el trance en el que Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Y luego se asusta por el fuerte viento, tiene miedo y se hunde. Entonces acá nos está presentando dos aspectos importantes: la fe y el miedo. La fe es la que nos conecta con la palabra de Dios y produce en nosotros el hacer conforme a esa palabra. Jesús le dijo: ven. Pedro escuchó esa orden y por esa fe que tuvo empezó a caminar. Pero luego el mundo, a través de estos fuertes vientos, estas crisis y cambios que va generando constantemente alrededor nuestro, lo que hace es generar miedo. Entonces Pedro se desconecta de esa palabra que Dios le ha dado para darle oídos a todo ese entorno alterado que tiene y que lo pone en peligro su vida y se empieza a hundir. Entonces, esta lección es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Caminamos por la fe o caminamos por el miedo? La fe es la que nos permite oír la palabra de Dios y vivir conforme a ella. No hay otra forma de vivir la palabra de Dios sino es a través de la fe. Pero el enemigo va a buscar generarnos miedos, diversas formas de miedos, para desconectarnos de la fe. De todos modos, quedemos con la figura final en donde Jesús toma de la mano a Pedro y debemos entender que ellos continúan su camino hacia la barca caminando. Por lo tanto, nos está diciendo que si nosotros vivimos la fe, es decir, esa conexión con la palabra de Dios, como dice: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, lo que vamos a hacer es caminar tomados por Jesús de la mano. Ese cuadro es muy importante que lo tengamos en cuenta para nuestro día a día, para nuestra vida. Finalmente llegábamos a Genezaret, ¿no? Donde igual se da esta figura donde alguien se da cuenta que Jesús está ahí, pasa la voz a todos, llegan y entonces Jesús empieza a sanar a enfermos. Pero lo que hay que resaltar es que lo que hacían los enfermos es solamente tocar el borde de su manto. Con lo cual nos resalta que en realidad lo central en los milagros es la presencia de Jesús. Estando en la presencia de Jesús suceden cosas. Muchas veces humanamente tratamos de rodear esos milagros con muchas otras cosas externas, ¿no? Como generando el momento psicológico apropiado para que se genere un milagro. Pero recordemos siempre la sencillez y la simpleza con que Jesús actuaba. Su presencia, o estando en su presencia, es que suceden los milagros. Que Dios los bendiga mucho con esta meditación, querida familia.